Cada capítulo es un viaje único donde descubriremos de todo. Hoy nos dejaremos conquistar por el conocimiento ancestral, la identidad y la tradición del arte popular en Oaxaca. Yo soy Alexia, vamos a divertirnos. Estamos con Don Chepe en un taller de mantelería artesanal. Don Chepe, ¿cómo empezó usted con la mantelería? Yo empecé de muy joven, cuando ya tuve eso de razón que pude trabajar en el telar. Mi padre me enseñó a hacerlo y en esa ocasión tendría yo 15 años más o menos, pero antes de los 15 hice canillas como la que están viendo ustedes, que estoy haciendo actualmente. 2, 3 años de hacer esto, ya pasa uno al telar, a aprender a hacer los manteles. Pasan muchos años, llego a casarme, luego vienen los hijos, enseño a mis hijos cuando crecen, llegan a crecer, aprenden perfectamente, que son los que me ayudan ahorita a trabajar. Don Chepe, ¿y cómo se hace una canilla? Primero se toma el casquillo, la punta del hilo se le esconde aquí para poder enrollarlo más. Se mete al malacate y se le da vuelta a la manilla para que gire la rueda, como lo estoy haciendo, mire. Y así se forma la canilla. Nada más la mano izquierda es para llevar el control y darle forma, para que me salgan de un mismo tamaño, en cuestión del grueso de la canilla, porque si la hago más gruesa, no sirve porque no entra en la lanzadera. Así ya es canilla. Una canilla lista para la lanzadera. Para la lanzadera. La lanzadera ya es la que se ocupa en el telar. ¿Y esta parte de aquí para qué sirve, Don Chepe? Sirve para que se unan los 4 hilos que traigo desde los conos y no dé guerra al tiempo del tejido. Para eso sirve, se llama devanadera, lo que da vueltas, porque lo que está fijo se llama piecito. Es el piecito de la devanadera, o sea, la base de la devanadera para que gire. Y esta es una rueca. Y esta es una rueca, según los libros, pero nosotros aquí en el oficio le llamamos redina. Para nosotros es una redina. Pues muchísimas gracias, Don Chepe. No tenga cuidado, señorita, soy a sus órdenes. ¿Qué les parece si ahora pasamos con Gustavo para que nos explique cómo funciona un telar para mantelería? Gustavo, Don Chepe nos dijo que tú podías explicarnos cómo funciona un telar para mantelería. Sí. El funcionamiento de un telar es muy sencillo, se podría decir, ¿no? Siempre y cuando tú lo haces con gusto y te llama la atención lo que estás haciendo. Funciona el telar de tal manera que tienes que ocupar todo tu cuerpo. El peso de tu cuerpo es para manejar los hilos, ¿sí? Pisando unos pedales que se llaman exprimideras, ¿sí? Una vez que tú los pisas, ya sacaste lo que vas a hacer, tienes tu lanzadera ya con la canilla adentro, ¿sí? Y lista para empezar a trabajar. Entonces la metes en el cajín y la impulsas por medio de estos mecates de un lado a otro para que vaya dejando el hilo, que se vaya tejiendo de esta manera. Acá se acabó la canilla, ¿sí? Sacamos el casquillo y le ponemos la que sigue. Que son los que previamente hizo tu papá. Exacto, sí. O sea que antes de realizar una prenda, la calculamos, la dibujamos en una hoja y posterior a eso ya sabemos qué tantas de canillas se va a llevar. Esta prenda es una sobrecama matrimonial que se va a llevar aproximadamente 75 canillas. ¿Y cómo calibran el grueso de la canilla?
Bueno, la canilla se hace del grosor donde entre en la cavidad de la lanzadera, ¿sí? Y no puede pegar la canilla en una de las caras de la lanzadera porque si no me la desbalancea a la hora de transportarse de un lado a otro y me va a romper hilos. Eso es la característica que debe tener. Sí, es muy importante. ¿Sí? La lanzadera tiene unas puntas de metal. Sí, esas puntas de metal son para darles estabilidad realmente a esto, ¿sí? Y para que nos permita, porque la lanzadera se introduce, corre al interior de los hilos. Gus, y estos telares son completamente de madera, ¿verdad? ¿Cuán antiguos son? Hijo, señorita, este telar en el que estamos trabajando, mi padre los mandó a hacer hace 60 años, cuando estaba en auge esta situación de los telares, cuando realmente había un taller en cada casa, ¿sí? Y entonces pues había una demanda tremenda de esto, ¿no? ¿Cómo llegan estos telares al barrio de Xochimilco? Mis antepasados se dedicaban al cultivo de la tierra en esta zona. Entonces cuenta la leyenda que llegaron 3 personas, se cree que del centro del país, y le pidieron trabajo como jornaleros, ¿no? En el campo. Y empezaron a trabajar con él. Al paso del tiempo, y yo pienso que al paso del tiempo y los mezcales agarran amistad, ¿sí? Y esas personas le dicen a mi abuelo que con maderas y hilo y mecates se puede hacer unas máquinas para sacar tela. Y entonces lo convencen y dicen, pues va, ¿no? Y lo empiezan a hacer. Es como nace la artesanía textil acá en el barrio de Xochimilco, esta artesanía que estamos viendo. Cuando el telar comienza a trabajar suena como si fuese un caballo. No me imagino muchos telares juntos al mismo tiempo. No, en los años 70 era maravilloso entrar al barrio de Xochimilco, pasando la avenida grande, nomás que la tenemos a 2 cuadras. Era una sinfonía, realmente era maravilloso llegar a tu barrio y encontrar ese ritmo, ¿no? Era como música para todos nosotros, ¿sí? Inclusive es tan nuestro esto que si se sube cualquiera de mis hermanos y yo puedo estar sin ver quién es ellos, yo te digo quién está trabajando, porque cada quien tiene su ritmo, cada quien le mete su sensibilidad a su trabajo. Es algo real, ¿sí? En esos años 70 era una sinfonía realmente, ¿no? Ahora pues ya somos solistas prácticamente por la situación que pues ya los telares desaparecieron. A valorar todo el trabajo humano y artístico que existe detrás de la creación de estos maravillosos objetos. Muchísimas gracias, Gustavo. No, gracias a ustedes. Estoy para servirles. Estamos con Miguel para que nos platique sobre las figuras de hojalata aquí en Oaxaca, que son una hermosa tradición. Miguel, ¿en tu familia por cuánto tiempo se ha trabajado la hojalata? Con mis hijos es la 5ª generación. La 5ª generación empezó desde mis abuelos, porque tengo, que me platicaron, mi abuelo, que sí lo conocí, y de ahí mi tía, mi mamá, y ahora soy yo y mis hijos. Ha tenido varias etapas la hojalata. Primero, los antepasados de la orfebrería, de ahí pasa a hacer cosas utilitarias como garrafas de nieve, trompos de riego, braseros. De ahí pasamos a hacer santeros, que nos hacemos los nichos y las mismas imágenes para meterlas a las ferias. Y ahora ya hay otro cambio, ahora ya se hacen ventanales, se hacen puertas, se hacen cosas de bulto completo. ¿Y cómo se hacen? Por decir, el de bulto es pieza por piecita, se va armando, como un rompecabezas. Las piezas planas, que ahorita le voy a llevar a cabo una pieza, a ver qué gusta, si una flor, un ave, lo que guste, se las llevamos a cabo. Muy bien, vamos a hacer un ave. Ya, bueno, ahí está sin dibujar, ¿eh? Estamos empezando por el puro corte. Ahorita ya después del corte la llevamos a la plancha para ponerle forma, ¿sí? ¿Y el material se llama hojalata? Hojalata, aunque aquí trabajamos 3 tipos de material, 4, que es el cobre, el latón y el alpaca, ¿sí? Ya está. Este es así. ¿Y cuál es el siguiente paso? Ese es pasarlo acá a la plancha de plomo, que es una aleación de plomo con metal. Metal dulce para que no descompongan los cinceles. Entonces acá se pasa esto y ya se le da forma a toda la figura que queremos plasmar. Muy bien. ¿Sí? En este momento con el cincel y el martillo estamos grabando. ¿Esto es correcto? Sí, así lo es.
Son diferentes cinceles. ¿Cuáles son? Pues de figura. Antes se trabajaba con 10 cinceles nada más, que este era para nosotros, este cincel derecho era el lápiz. Como puede ser flores, mariposas, lo que gustara, pero ahorita ya no, ya por el tiempo ya se acorta uno haciendo otro tipo de cinceles para poder trabajar más rápido. Una vez que la figura está completamente tallada, se le da bulto, que es cuando se le pega con el martillo, Sí, para que quede un poco de volumen. Sí, así es. De allí, si necesita asa, se le pone la asa y se pinta. Pasa pintura. Pero hasta ahí es el proceso. ¿Y como cuánto tiempo te tardas en hacer una figura? Por ejemplo, un ángel, que son muy famosos los ángeles de hojalata. Depende del tamaño. Hay ángeles que necesitamos un día, hay ángeles que terminamos 2 o 3 días, hay ángeles que los terminamos en 2 horas, 1 hora. ¿Y tu pieza más grande cuál es? Son 9 piezas que tengo en el Museo de San Bartolo, Coyotepec. De 9 concursos, de 10 concursos me he llevado 9 en primer lugar acá en Oaxaca. Muchísimas gracias, Miguel. Son objetos muy, muy bellos. Pues gracias a ustedes que vienen a visitar mi casa y a darle vida a los artesanos que a veces muchas veces no los toman en cuenta. San Pablo fue el primer convento construido en Oaxaca desde la llegada de los españoles y perteneció a la Orden de los Dominicos. Vamos a conocer un poco más de su historia. Estamos ahorita en el primer convento de la ciudad de Oaxaca, el exconvento de San Pablo. Entre 2006 y 2011, la Fundación Alfredo Harpelú Oaxaca invirtió una gran cantidad de recursos y talentos en rescatar del total olvido este primer convento de la ciudad. Cuando empezamos el proyecto, el lugar donde ahorita estamos era un estacionamiento de autos techado, y uno de los callejones de entrada era una pastelería. Todo el convento había desaparecido en una gran cantidad de construcciones del siglo XX. Fue uno de los proyectos más complejos que se han llevado a cabo en Oaxaca, en que se reunieron varios equipos de especialistas, entre ellos arqueólogos, historiadores, antropólogos, historiadores de arte, restauradores de bienes muebles, restauradores de arquitectura y también un despacho de arquitectura contemporánea cuya función era integrar los diferentes espacios históricos en un solo total. Uno de los espacios mejor conservados y además el último en construirse es la Capilla del Rosario. Este bonito espacio se usa para conciertos y presentaciones de libros. Contiene un retablo de 1761 que se rescató en la Sierra Juárez de Oaxaca. Este retablo desafortunadamente fue desechado y cortado en muchos pedazos y durante un año de restauración se logró recuperar su esplendor y ponerlo en la Capilla del Rosario. Aparte del retablo podemos apreciar los antiguos frescos de la capilla y algunas obras artísticas del maestro Francisco Toledo, que a lo largo del proceso ha aportado con elementos artísticos como son las rejas de entrada y el vitral o la pieza de arte en la Capilla del Rosario. El proyecto de restauración no solamente consistió de la recuperación de un edificio en sí. Uno de los elementos muy importantes para nosotros era tejer un espacio abierto al público en general, construir un espacio de la ciudad alrededor del inmueble a restaurar. Y este atrio en que estamos ahorita justamente es como una zona intermedia entre el espacio público de la ciudad y el espacio cerrado de los eventos del convento. Es una zona de transición que ayuda a que el proyecto no solamente fue la restauración de un solo edificio, pero la recuperación de un espacio histórico a nivel urbano.
La sala en que nos encontramos en este momento es parte del antiguo convento de San Pablo en Oaxaca. Nos encontramos en la parte donde se encontró la evidencia más antigua de la presencia humana en los valles centrales. Detrás de mí hay una ventana arqueológica en que se ven muros de una construcción, probablemente una pequeña casa de una familia de élite zapoteca, que en ese lugar tenía su residencia y probablemente una población dependiente de campesinos y artesanos. El desnivel que vemos detrás de mí indica qué tanto el nivel de los valles centrales haya subido en los últimos miles de años, porque las piedras pertenecen a una época de aproximadamente 800 a.C. a 200 después de Cristo. Esta época es también la época en que se funda y se surge la ciudad de Montalbán, la primera gran ciudad de Mesoamérica. Lo interesante es que al momento de restaurar y recuperar el perdido convento de San Pablo, por pura casualidad los arqueólogos se taparon con esos muros de piedra y el resultante descubrimiento, incluyendo 2 entierros con cerámica, resultaron tan relevantes que se decidió dejar todo a la vista mediante esta ventana arqueológica. Lo que podemos encontrar en las salas, en los espacios históricos del convento de San Pablo, por lo general son exposiciones de temas que tratan sobre la diversidad cultural y la historia de la herencia indígena de Oaxaca. Oaxaca, como uno de los estados más ricos en cuanto a la presencia de las culturas mesoamericanas, tiene en San Pablo un lugar donde se promueve, se explica y se demuestra el valor y la diversidad de las culturas en el territorio. El origen de la biblioteca de San Pablo se remonta en realidad a la llegada de la Orden de los Dominicos en Oaxaca en 1529. Es el primer convento en la ciudad donde la Orden establece un centro donde con el tiempo se van a dedicar al aprendizaje de las lenguas mixteco, zapoteco y náhuatl para poder evangelizar la población en los valles centrales de Oaxaca primeramente. El acervo que hoy existe en la Biblioteca de Investigación Juan de Córdoba es un acervo moderno. Aquí en San Pablo se formó una biblioteca especializada en la lingüística y la historia, pero que contiene sobre todo libros de colecciones particulares de investigadores que durante el siglo XX han trabajado sobre la diversidad cultural de Oaxaca. La biblioteca no es una biblioteca de carácter general, es una biblioteca de investigación, que quiere decir que la biblioteca se dedica a apoyar, a dar servicios académicos a aquellas personas que se interesan en trabajar la historia y la diversidad de los pueblos indígenas de Oaxaca. Estamos ahorita en el claustro del exconvento de San Pablo de Oaxaca y este claustro es la segunda construcción del convento, cuando después de una serie de temblores en los primeros años del siglo XVII el primitivo convento se colapsa. Es Fray Francisco de Burgoa, el conocido cronista de Oaxaca, quien durante el siglo XVII reconstruye el convento. La nación decide de ceder el convento de San Pablo al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, el antecedente del actual UAPJO, para venderlo a particulares y así hacerse de fondos para pagar a los catedráticos del instituto. El instituto vende San Pablo cortado en 8 pedazos y cada dueño a lo largo del siglo XX empieza a construir en su pedazo como le dé la gana. Al llegar al siglo XXI se añadieron tantas construcciones al convento de San Pablo que de ninguna manera se puede ver la existencia del convento. La única parte que todavía es visible
Son 5 columnas de cantera del antiguo claustro, pero en ese lugar donde ahorita nos encontramos existían 21 habitaciones de un hotel. Para demoler toda la masa añadida durante el siglo XX, solamente de este claustro se retiraron 570 volteos de escombro y del total del edificio 6.000 toneladas de construcción fueron retirados para, tal como una naranja, quitar la piel de afuera y revelar otra vez la estructura del antiguo convento que había quedado enterrado en toda una masa de construcciones del siglo XX. El claustro es el corazón del exconvento de San Pablo. El centro cultural consiste de varios espacios que están entreconectadas y el claustro es uno de los espacios centrales donde se desarrollan todo tipo de eventos, desde conciertos, conferencias, exposiciones, todas las diferentes instituciones que cooperan en el Centro Cultural San Pablo planean y agendan. Estamos en el Museo de Arte Prehispánico Rufino Tamayo con la señora Alicia Pesqueira de Cesarte. Alicia, es un placer para nosotros estar platicando aquí contigo en este inmueble tan hermoso que tiene además una historia muy peculiar. Una historia muy interesante y además muy importante para lo que es el museo en sí, porque fíjate que al hablar de este museo decimos que en él están comprendidas las 3 etapas del arte mexicano, el arte prehispánico, porque el contenido es prehispánico, es la colección que dejó Rufino Tamayo, después la etapa colonial, que es la casa, que es un ejemplo muy particular de la arquitectura civil de la época virreinal, es la casa oaxaqueña que tiene un patio, que tiene los corredores alrededor y que es la clásica. Y luego decimos la etapa del arte moderno porque es un artista moderno, es un artista pues que vamos a decir que cubrió con su pintura pues casi todo lo que fue el siglo XX. ¿Cuáles son las piezas más importantes de esta exposición? Desde luego esta, que es un jaguar de la época clásica, de la Mixteca, y puedo decirte que yo creo que era una pieza muy consentida de Tamayo. En la segunda sala, en la sala azul, hay una piececita chica que es un juego de pelota. De muchas otras las figuras que tenemos de tamaño natural, tener piezas de esa importancia, es decir, de ese tamaño y que estuvieran completas, pues fue una cosa realmente de conservación, pues muy importante, ¿no? Desde luego. Tamayo, a la hora de entregar el museo, lo hizo porque decía que en México no se le había dado a la obra de los prehispánicos la categoría de arte que debían tener. Van a estar aquí por su calidad estética, no porque vengan de un lugar o de otro o porque sean más antiguas que otras, sino por su calidad estética. Muchísimas gracias, Alicia, y gracias a Rufino Tamayo también, que nos legó este hermoso museo. Sí, claro que gracias a Rufino Tamayo, desde luego los mexicanos y los oaxaqueños en especial le debemos mucho por esa razón. Muchas gracias a ustedes por su visita.